Muy buenos días, estamos aprendiendo la sabiduría que proviene de lo alto, la sabiduría del reino, con el consejero más experto. Entonces yo les tomé esta cita la vez pasada, que cuando necesitemos sabiduría se la pidamos a Dios, pero mi responsabilidad no es dar un texto fuera de contexto como un pretexto. Los invito de manera especial, si quieren, a estudiar Santiago, que es el examen final, que es el examen de si uno es verdaderamente un legítimo cristiano, si verdaderamente estamos o no estamos movidos en fe y en la sabiduría de Dios. ¿Quieren que hagamos eso? Solo son 5 capítulos, es más cortico, pero cada tema que vengan es sumamente importante. Pero los que lo van a hacer juiciosamente, como una secuencia, es algo muy especial y muy hermoso. Entonces, les voy a dar el contexto de Santiago 1. Voy a ir leyendo por partecitas. Yo, Santiago, esclavo de Dios del Señor, esclavo de Jesucristo, escribo esta carta a los 12 tribus que recibían mis saludos. Recuerda que nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Sí, lo tenemos que tener en cuenta. Entonces voy a explicar un poquito de eso. Santiago, no me da tiempo ahora, lo he explicado varias veces, era hermano de Jesús. Está dicho, está escrito en la palabra, no me voy a ir a esas citas para no enredarnos. Y a Santiago le decían también Jacobo. Entonces cuando vemos Jacobo o Santiago, era como la misma persona, porque sería muy injusto Dios que el pobre Pedro, después de que tuvo a Jesús virginalmente, entonces José tuvo un matrimonio normal y después tuvo unos hijos. Y la palabra dice los hermanos de Jesús. Bueno, eso está muy claro. Entonces dice, yo Santiago, esclavo del Señor, hermanos míos, como dice hermoso, yo hermanos míos, amados hermanos, o sea, con el mismo amor de Jesús, porque Santiago le dio mucha lidia creer que su hermano, que el que vio criar toda una vida, era el Mesías. Él casi que no creyó, él se demoró muy, nadie hubiera creído, imagínate, si nos criamos juntas y de pronto la Virgen o de pronto el Mesías, pues es que era muy difícil. Entonces ellos tenían toda la razón. Cuando él vio todos los milagros y cuando Jesús se murió en la cruz y vio la ascensión y vio todo lo que Jesús hizo, él se arrepintió tremendamente y parece ser que es la primera carta que se escribe 50 años después de la muerte de Cristo. Imagínense, después de Cristo, los otros son 60 y pico de años, pero Santiago, como del arrepentimiento de no haberle creído a tiempo a Jesús, que él era el Mesías, se arrodillaba y hace una reflexión profunda. Por eso este libro nos invita a un examen exhaustivo y lo llamaban rodillas de camello, porque vivía de rodillas orando. Entonces le pusieron las rodillas cuadradas de orar, imagínense, de pedir revelación, y por eso hace la carta más concisa, más precisa, y nos da estos sabios consejos. Entonces dice, reciban mis saludos. ¿Y cómo sería la autoridad que recibió Santiago, que les dice, amados hermanos, a las 12 tribus de Israel, los que se habían dispersado por la persecución? Recuerde que Pablo tuvo que correr y huir por toda esa Europa, que los discípulos se dispersaron y ya eran como la segunda o tercera generación. Entonces Santiago les dice, a las 12 tribus que estaban dispersas. Por eso quiero grabar este tema. Los que están dispersos, viviendo en otras ciudades, en otra parte, que reciben estos temas, entre otras cosas, véanlo rápido porque Facebook los está borrando muy rápido. Estamos tratando de pasarlos a YouTube. Y estos temas son bien importantes. ¿Cómo tenía esa autoridad tan grande que dice, yo los aconsejo? Ustedes no tienen quien los guíe. Ustedes están dispersos y están por allá como perdidos, pero la buena obra que Dios comenzó en ustedes, yo la voy a perfeccionar y vamos a apreciar si ustedes en verdad son verdaderos cristianos. En ese éxodo, en ese destierro que estaban viviendo, y ahí fue la diáspora, que salieron a todos los países y a todas las ciudades del mundo a raíz de la persecución que ellos tenían. Bueno, entonces miremos aquí un poquito. Fe y constancia
dice como título Santiago 1:2. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, recuerden que estoy dando en la Nueva Traducción Viviente. Por 28 años o más de 30 estudié la Reina Valera, pero esta me da un lenguaje muy bonito y se la recomiendo, la Nueva Traducción Viviente. Es muy práctica y habla en un lenguaje muy actual. Entonces dice, cuando estemos en diversas pruebas, considérense como en un tiempo de alegrarse, imagínese usted, de alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se ponen a prueba, cuando están a prueba se pone a prueba la fe. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. La fe trae constancia, paciencia, recuerde que hemos estudiado antes. Así que dejen de que crezca la fe y la constancia. Mira qué tan lindo, ahora lo vamos a discernir más. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos sin que les falte nada. Imagínense, ¿no le parece muy importante este tema? Sin que les falte nada. Esto tiene demasiado discernimiento. Voy a empezar para ustedes aquí con esto. Aquí un poquito que llevo retén el consejo. Entonces, este libro nos dice que salimos coronados cuando aplicamos estos consejos. Imagínense, teniendo la sabiduría. Una enseñanza que realmente revela el legítimo cristianismo. Cristiano no es el que pertenece a una religión, es el que sigue a Cristo, el que obedece y está en el poder del acuerdo con Cristo. El que acepta los principios del reino, los principios divinos. Ya les dije que este es un examen final. Es la ley absoluta que se adquiere la sabiduría. Mira cómo nos dice, son los principios divinos para impartirnos la sabiduría y de manera especial que necesitamos al final de los tiempos. Porque esto nos está revelando de manera especial ahora. Esto es una revelación de ahora. Yo quisiera que varios tuvieran ahí para leer un poquito en otra versión, para que entendamos. Si lees ahí, Beatriz, Santiago 1, para que veamos a dos versiones. Este libro de Santiago tiene un paralelo perfecto con las bienaventuranzas de Mateo 1, 2 y 3. Oiga, hasta el 5. Mira, tiene una concordancia perfecta con las bienaventuranzas. Entonces yo voy a hacer una oración inicial. Señor, gracias, porque tu palabra dice, afortunados, doblemente bendecidos, guiados, escogidos, son aquellos que buscan la sabiduría de Dios. Gracias, Señor, porque tú nos instas a vivir aún en medio de la prueba. Gracias porque esta sabiduría nos lleva a conducirnos sabia y prudentemente en estos tiempos que estamos siendo probados y necesitamos salir aprobados. Que tu Espíritu Santo grabe con tinta indeleble estos principios en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. Este libro nos llama a dos retos: a vivir en medio de la prueba, a conocer la prueba y a salir victoriosos después de la prueba. ¿Esto me hago entender? Esos son los dos retos que genera el apóstol Pablo, que nos dice, doña Elvia está ahí para leer, Beatriz, en esa versión. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor. Esclavo, imagínense. Escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mi saludo, fe y constancia. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene la oportunidad para desarrollarse. Pide solo el primer renglón. Cuando necesites sabiduría. Necesitan sabiduría, pídasela a nuestro generoso Dios. Ya. Y Él se la dará. Ya, hasta ahí. Bueno, entonces estamos entendiendo que
cuando necesitamos sabiduría, necesitamos acudirla a Dios. Y les digo sinceramente, gente que se cree muy sabia, con mucho conocimiento, muy entrenados y muy preparados, en este tiempo hay mucha confusión. Y la gente no sabe qué hacer, a dónde ir, qué decisiones tomar. Y la sabiduría que proviene de Dios trae mucho discernimiento. Entonces les decía, es un mensaje, Santiago da un mensaje tan claro, tan contundente, exhorta, edifica y consuela. O sea, dice, necesitan una sabiduría especial. Yo leo Santiago y como que me erizo, o sea, lo sacude a uno y le dice, vea, despierte, que es que usted para poder entender mi palabra y para crecer en fe, necesita de una sabiduría nueva, actualizada, revelada de manera especial. Entonces nos dice que la fe es probada cuando tenemos pruebas. Entonces aquí nos da como un tratamiento de una vida, de un código de conducta. ¿Cómo es verdaderamente la fe? Y para los que están nuevos, acuérdense que vimos una cita que es la más hermosa, la más interesante. Dice, así que tengan cuidado cómo viven, no como necios, sino como sabios. Pero me encanta la que digo, la sabiduría que proviene de Dios. Pati, verás que es que me encanta. Adquiere sabiduría, no te olvides. Yo les di muchos tópicos de la sabiduría la vez pasada, pero me encanta esta... se me está tan atrás. La sabiduría que proviene de Dios, que es paciente, que es sabia, que es benigna, que es bondadosa, pura, buena, noble. Tengo tanto estudio aquí de todo esto. Bueno, entonces nos dice que esa sabiduría es para que sepamos obrar en medio de las pruebas, en medio de las situaciones difíciles. Entonces vamos a desarrollar, esto tiene 8 conceptos muy importantes, esta primera parte de Santiago. Dice que la fe y la sabiduría que tenemos que tener en este tiempo no solo es conocerla, no solo es declararla, no solo es saber la palabra, sino expresarla en un estilo de vida. Tiene que ser vivencial, tiene que ser real, hay que vivir lo que la palabra dice. Con Santiago sí somos probados en una fe genuina aplicada con sabiduría. Entonces dice, es necesario que conozcamos la palabra. Como una persona busca la sabiduría de Dios y no conoce su palabra. Beatriz me dice que recibió una instrucción de cómo leer la palabra. ¿En qué orden? Yo les he dicho, para mi consejo, según lo que estoy haciendo, lean el libro de San Juan, y si quieren leen Mateo, Marcos, Lucas, pero San Juan, y si no, y Santiago, y después leen Hechos, y los que estudiaron Hechos, que acabamos de terminar, dale. Recibí una instrucción y esa es la siguiente. Para leer la palabra, lo primero que debemos hacer es leer a Juan, porque es cuando Dios se presenta o Jesús se presenta al mundo y es donde viene a traer la luz y viene a perdonar el pecado, porque, bueno, toda esa parte de lo que es la salvación. Es el plan de amor y de salvación. Después de Juan debemos leer a Marcos. Marcos es el evangelio más pequeño y en el evangelio más pequeño encontramos los milagros y las revelaciones y las visiones, o sea, vemos ahí cosas de él. Y ya después Mateo y Lucas, que también son complementarios de los milagros que él ha hecho, y listo. Después de eso debemos leer Hechos, porque es donde se presenta el Espíritu Santo, donde empezamos a vivir con el Espíritu. Después de eso debemos leer Génesis, que es la creación del mundo, donde está todo lo que Dios hizo y donde puso leyes y puso y condiciones para que cumplamos. Después de Génesis debemos, cuando tú estás leyendo, dice que cuando uno está leyendo los evangelios, debe coger un salmo y un proverbio para ir adquiriendo la sabiduría de los proverbios y para adquirir de los evangelios, de los salmos, como las oraciones que hizo David y otros que escribieron, que son para sanación, para liberación, para todo eso. Y al final de eso
los profetas, que son Isaías, Jeremías, los profetas mayores, y después los profetas menores. Él dice que cuando uno hace todo ese estudio, lo demás lo puede ir leyendo como por conocimiento o algo, porque aquí es el plan perfecto de lo que es Dios para nosotros en la vida. Lindo. Yo estoy estudiando Isaías y les digo que es como un periódico de hoy, de todo lo que le está pasando a Israel, de todo lo que está sucediendo, de manera especial del 40 en adelante. Bueno, entonces estaba diciéndoles que esta sabiduría tenía que ser vivida, que es inevitable que la fe verdadera produce buenas acciones. Tenemos que obrar correctamente. Si somos hijos de Dios, de la realeza como príncipe, nos tenemos que comportar como tal. Ustedes han visto que a los príncipes les sacan los escándalos más grandes porque tienen que ser modelo. Y cuando los de la realeza cometen errores, pues los paparazzis están ahí y les sacan todo. Entonces nosotros también somos testigos, testimonios fieles de cómo vivimos. La palabra que conocemos tenemos que reconocerla y aplicarla en el diario vivir. Entonces, pero esa sabiduría solo puede ser asistida con el poder del Espíritu Santo que nos revela la palabra como consejos prácticos de vida. Esto es, ¿cómo nos llamamos nosotros? Grupo de líderes y empresarios, una congregación con una sana manera de vivir, una sabiduría práctica aplicada al diario vivir. Pero ¿cuál es el ejemplo mayor? Dice, ejemplarizada como Jesús. Se me quedó la pulserita que decía, esto lo haría Jesús. ¿Qué haría Jesús frente a esta situación? ¿Qué diría? ¿Cómo obraría? ¿Qué pensaría Jesús? Si uno hiciera esa pregunta, obraría en verdad con muy buena conducta y con buenas obras. Bueno, es probada. Ya les digo que Santiago determinó de darse cuenta que su hermano era el Salvador, vivir en obediencia, y retó a toda la gente a que vivieran realmente en obediencia, con un cristianismo no religioso, sino práctico, verdadero, es evidenciado en la manera de vivir, un cristianismo ilustrado como hemos vivido, y yo les digo una cosa, si yo no viviera ese acompañamiento, y ustedes no estarían aquí, si no viéramos ese acompañamiento, esa asistencia, ese respaldo de Dios en todo el actuar de nosotros, pues no estaríamos aquí. Y entonces yo veo de cuántas cosas nos ha sacado el Señor. Entonces les decía que era un código de conducta que la gente lo relaciona directamente con el Dios Padre que nos está dando estos consejos a través de su palabra, pero que tiene que ser revelada, confirmada en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Tiene que ser, y en el nombre de Cristo Jesús, sellamos ese pacto de bendición de estar en común acuerdo, en el poder del acuerdo. Eso es comunión con el Padre para poder tener esa revelación. Entonces, yo soy Santiago esclavo. Él ya se dio cuenta que para qué perdía el tiempo, para qué se iba en dudas. Es un esclavo, quiere decir entregado, plenamente convencido, no esclavo subyugado, sino por voluntad propia, como yo estoy aquí, o sea, 30 años sirviéndole al Señor. Yo le decía ahora a Beatriz, la gente no sabe, yo tengo que cancelar citas médicas, tengo que cancelar vueltas, por estar cumpliendo a la hora del Señor, porque es lo primero. En cambio, la gente si quiere, si puede, si me queda tiempo, si no. Escuche, si permanecéis en mi palabra, digámoslo todo, si permanecéis en mi palabra y mi palabra permanece en nosotros, en esa permanencia es que podemos pedir todo lo que queramos y no dejemos de congregarnos como tenemos por costumbre. Nunca es igual ver un video que la congregada. Así en verdad, nuestra vida en verdad es transformada. Entonces dice, yo por convicción, tomé la autoridad de Cristo y ahora se la entrego a ustedes. Con toda la autoridad decía, yo les voy a guiar a ustedes que son discípulos dispersos, les voy a dar la sabiduría que necesitan para todos estos tiempos. A las tribus dispersas, bueno, las 12 tribus, no, ya les dije al comienzo que no son solo las tribus que se mencionan ahí, sino que nosotros somos ramas injertadas cuando recibimos a Cristo Jesús
comenzamos a ser parte del Israel espiritual de Dios. Diré, amados hermanos, ahora Santiago, con ese mismo amor, con esa misma entrega, yo me adelanté un poquito, les escribo a ustedes en Roma, en Alejandría, en Chipre, en Grecia, en Asia Menor, todo ese recorrido que hicimos, el 70% de Europa, Pablo plantó unos discípulos y ahora Santiago les recoge como la esencia de toda la enseñanza y les deja las bases y los fundamentos para que sigan la obra. Como primero, vamos a ver los puntos que nos dice. Como primero, cuando tengamos pruebas, y si nos quedamos hasta aquí, problemas, situaciones, conflictos, situaciones por resolver, ¿qué necesitamos? Cualquier situación en la vida que usted tenga que enfrentar, estén seguros de que tenemos que, dice Beatriz lo que leyó ahí, que tenemos que, respuesta, que Él nos la da. Aquí nos indica que podemos sacar provecho de ellas. Cuando os halléis en diversas pruebas, como conclusión les adelanto, una cosa es uno estar en pruebas y cómo con la asistencia, la ayuda, el consejo de la palabra, salimos guiados, dirigidos, aprobados en medio de las pruebas. Dice, para que le saquemos provecho de ellas, no en los momentos difíciles, somos fortalecidos. Cuando uno sale de un problema, de una situación que salió de una, y dice, no, pues somos berraquitos. No, pues el galardón. Y yo no les estoy enseñando nada que yo no haya vivido. Por Dios, cuántas cosas hemos superado. Y yo he superado demasiadas pruebas. No canso de decirle, nadie supo la magnitud de las cosas que yo viví el año pasado. Cada persona que me dice una situación, tengo testimonio para contarle de las 18 situaciones que viví el año pasado. Y yo solo en las fuerzas de Dios, con la sabiduría de Dios y el discernimiento de Dios, podemos salir victoriosos con la ayuda divina que ha dicho el Señor que Él está ahí con nosotros. ¿Qué pasa cuando pasamos pruebas? Cuando vencemos dificultades, nuestro carácter se forja. Dios está en medio de las bendiciones o de las pruebas. Dios dice, seremos probados, aflicciones tendréis. Y en medio de la aflicción es que me conocerán. En medio de las pruebas, ahí estoy yo. 7 veces caerá el justo, pero de todas, ¿qué? La levantaré. Estoy bien emocionada. Entonces dice, es el carácter forjado, probado, tallado. Recuerde que Dios dice que Dios nos forja. Como es una forja con cincel y martillo forjando, o el hierro al fuego para sacar del oro la marmaja y del crisol y de la plata la marmaja y el oro, ¿cómo es? Ya me olvidó, la marmaja el oro y la crisol de la plata. A punta de fuego es que somos formados. Considérelo como un tiempo de alegrarse. Uno alegrarse en medio de una mala noticia, de salud, de pérdida, de destrucción de la familia, de pérdida de un ser querido. Alégrense, sí. Es muy importante la actitud con las que enfrentamos las pruebas. Es sumamente importante cuál es la actitud que vamos a tener, porque si no agravamos las situaciones. Es más grave cuando nos ponemos desde la queja, desde el reclamo, desde todo. Vamos a ver cómo es eso. Cuando sales de la prueba, salimos fortalecidos, salimos con un nuevo ímpetu, con unas nuevas fuerzas, y cada que uno sale victorioso de una situación, es uno como empoderado y equipado para ir a instancias mayores. Nosotros no sabemos en medio de la prueba qué es lo que Dios quiere hacer. Dios no nos promete que no tendremos pruebas. Dígale al que está al lado, dígale, Dios no te promete. Hágale así, no duerman ahí. Dios no te promete que no vas a tener pruebas. Oiga, que no vas a tener dificultades. Él nos promete que nos acompaña, que nos asiste, que nos respalda en medio de las pruebas. Él nos saca de la ruina, dice, de la ruina, de las situaciones difíciles. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe,
es porque estamos retados. Dios nos reta. Miremos el ejemplo claro, Job. Él le preguntaba, consultaba, alcanzó a renegar de Dios, Moisés, Abraham, pero ellos en medio de la prueba todo el tiempo tenían en cuenta al Padre. Lo tenían en cuenta a Él y Dios los pasó aprobados. Les vengo diciendo con el Salmo 23, ellos iban con la bendición les seguía, donde se establecían, Dios los sustentaba. Así en medio de la prueba, pero prevalecieron. Diga, esto no es para el que empieza, sino para el que permanece y termina. Dice Apocalipsis, esto no es para lo que vemos. Entonces, como primero, debemos ver las oportunidades que tenemos en medio de las pruebas. Nuestra fe, nuestro carácter se fortalece y se desarrolla. No debemos de preguntarle a Dios en este tiempo qué es lo que está pasando, por qué a mí, por qué me pasa esto, porque yo, pero si yo tal cosa, Señor. Acabamos de ver a Pablo, por Dios, cuántas pasó, perseguido, en naufragios, en cárceles, en persecuciones, apedreado, y el tipo prevaleció. Y todos nosotros no hemos pasado por nada, mejor dicho, estar claro que en tiempos de dificultad Dios está ahí con nosotros. Nos promete ese noble y sano acompañamiento. Cuando pasamos, es como con una sabiduría asistida. Uno dice, Señor, pero y entonces esto, y de pronto le viene a uno la revelación. Y se acuerdan esas propagandas que habían que decía, después de la noche de la madrugada viene el amanecer. O sea, uno cree que esas noches interminables de enfermedad y de sufrimiento está a segundos de aclarear. Y es un nuevo tiempo, es una nueva vida. Nosotros debemos de darle gracias a Dios cada día por el regalo de la vida, por la provisión, por lo que tenemos, porque en medio de las pruebas estamos siendo asistidos en medio de las tribulaciones, que sabes que siempre pone a prueba la fe. Nuestra fe solo es probada en medio de la prueba, de la dificultad, no solo en las... Entonces cuando estamos bendecidos, ¿no? Y, bueno, veamos estos principios. Lo importante es con qué actitud asumimos las pruebas. Aquí está diciendo, tenemos que tener en estos tiempos cómo nuestra fe se comporta y cómo manejamos las situaciones. Estoy siendo muy reiterativa porque es que esa es la clave, porque es que en medio de la prueba somos minados en la fe. Señor, pero ¿por qué estás permitiendo esto en mi vida? Pero la actitud gozosa, ¿qué es lo que yo les he enseñado siempre? Estamos en medio de la prueba y no, ay Señor, es que estoy enfermo, es que tengo dolido, es que estoy perdiendo, es que... ¿Cómo se va a glorificar Dios en esta situación? Esa es la actitud que debemos de tener. Señor, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo te vas a glorificar, Marta, en todas las que has pasado, en el proceso, en lo que hemos pasado todos? ¿Quién no ha sido probado? ¿Quién no está pasando por pruebas en este momento? Cualquiera tiene cualquier situación, o de salud, o financiera, o familiar, o social, y en el país la tenemos todas. Entonces la actitud que tienes en estos tiempos, allí es donde nuestra fe es probada y uno alegrarse en medio del problema, sí, es lo mejor que podemos hacer. ¿Quieres decir algo? Sí. Dale. Con pruebas pasamos todos, no hay más las cosas, pero las vamos pasando. Pero cuando uno va a haciendo estudio en la palabra, uno va como haciendo más madurez espiritual. Exacto. Aprender a glorificar, a aceptar, a pasarlo, a agarrar de Dios como así es. por eso es que cuando la verdad estoy estudiando desde 2 al día para tener que conocer la palabra, es que se no va madurando espiritualmente, entonces ya las cosas no son tan duras como las maneras. Porque uno está expectante, o sea, ya uno no está en la dimensión de uno como ve las circunstancias. O sea, Dios está por encima de todo, Dios está en control de todo, Dios está viendo el panorama completo. O sea, Dios está antes de la prueba, en medio de la prueba y después. Si uno hace ese proceso con Dios, sale fortalecido y aprobado y el carácter. Y es que uno dice, bueno, Jesús, ¿por qué era Jesús? ¿Cuántas cosas pasó Jesús? Pero los apóstoles, pero los profetas,
Lea cualquier libro para que vea las circunstancias que cada uno tuvo que superar y en medio de las dificultades cómo se forjó ese carácter, pero ellos prevalecieron y permanecieron. No pasemos por las dificultades. Dios dice, pasen por las dificultades, reconozcan la temporada. Mire, nosotros como Eclesiastés 2, es normal de nuestra vida. Hay tiempos de ganar y tiempos de ¿qué? Hay tiempos de llorar y de reír. Hay tiempos de nacer y de morir. Hay tiempos de abrazar y dejar de abrazar. Hay tiempos de ganar y de perder, de plantar y de recoger o de esparcir. O sea, hay una temporada para todo. Entonces, la actitud que tú tengas es en la medida que reconozcas en qué situación está, en qué prueba está o en qué temporada. Nosotros porque no tenemos las estaciones, pero el invierno es para reflexionar. La primavera es para estar felices, el otoño es para ver como las pérdidas y las hojas que tenemos. O sea, las estaciones enseñan mucho y uno tiene que reconocer en qué temporada, en qué estación, cuál es la prueba que está pasando y ponerla delante del Señor. Todo asunto, por pequeño, por grande, por grave, por complejo que sea, ante el Dios de los ¿qué? ¿Qué dice el Señor? ¿Habrá qué? ¿Habrá algo que para el Señor? Imposible o difícil para Él. Entonces, si yo no reconozco, recuerde que reconocer es una palabra palíndroma, escríbala, reconocer. Si yo no reconozco en medio de la prueba, cuando esté bien fregado, bien llevado al carajo, le toca devolverse a reconocer y a buscar el Dios bombero que me restaure, aquí me prepara, aquí me asiste, y si no me toca devolverme antes del dolor, en medio de la prueba, en medio de la situación, o después de manera correctiva. Entonces necesitamos entender la prueba para poder recordar que la fe produce paciencia. ¿Y qué quiere decir paciencia? Dígame el sinónimo de paciencia. ¿Qué más? Diga. Calma. ¿Qué más? Lluvia de ideas. Serenidad. ¿Qué más? Tranquilidad. Descanso. Sabiduría. Constancia. Aguante. Resistencia. Ay, somos tan malitos para resistir. Mire, la fe es el soporte. Esto es una columna que está ahí firme y soporta la edificación. Si esta columna no está, el edificio se viene. La fe es esa columna que me soporta en medio de la prueba. Yo no puedo, si la quitan de ahí, toda la edificación se desvanece. Me encantó esto. De lo contrario, es peor y más difícil si estamos desde la queja, desde el reclamo, desde el sufrimiento, desde la tristeza, desde el dolor, y muchos claudican y se apartan de Dios porque están en medio de una prueba, y ahí sí salen negados, porque con Dios salimos aprobados, pero sin Dios todos de alguna manera estamos viviendo situaciones difíciles. Ya les decía, ¿cómo Dios va a obrar? ¿Cómo me enseña? ¿Qué tengo que aprender de esto? A razón de que estoy probado, me descuidé en mi salud, descuidé mi cuerpo, descuidé mi familia, descuidé mi empresa. O sea, yo tengo que mirar las causas, ¿o no? Tengo que reflexionar qué ha pasado, qué está pasando y a razón de qué me pasó esto. O simplemente como Job, varón recto y justo, no hay otro en la tierra como él, y fue probado en todo. Perdió los ganados, perdió los cultivos, perdió 7 hijos, perdió de todo, pero en su fe fue restituido 14 veces. Así que dejen de que la fe crezca como en medio de la prueba. Continúa diciendo, pues así que una vez que la constancia se haya desarrollado, tenemos la persistencia, la perseverancia, plenamente será perfeccionados, perfectos y cabales, sin que nos falte nada. Si entienden la sabiduría de Dios, ¿cómo se aplica? No con muchas cosas, teniendo muchas cosas. Mire, estoy impactada de ver la codicia que hay en este momento. Pues una cosa es ser prosperado, pero otra cosa es esa sed de cada vez tener más. El que tiene 1.000 millones quiere tener 10.000, y el que tiene 10.000 quiere tener 100.000.
y nunca se sacia y comienzan a cometer errores por la codicia. Y todo lo que han conseguido lo pierden en un momento de locura por no tener esa sabiduría asistida que no permite que le falte nada. Defectos completamente, somos defectuosos con esa sabiduría que no es revelada ni asistida de lo alto. Esta lección tiene mucha importancia. Vamos ya casi sí. Todas las situaciones que estamos viviendo tenemos que pensar. Pongamos 2 ejemplos. ¿Qué pasó a Pedro cuando estaba en la barca de Jesús? ¿Qué hizo Pedro? ¿Dudó por qué? ¿Cómo? ¿Cómo cuando estaba Jesús en la barca, qué hizo Pedro? No, eso, caminando sobre las aguas. Y entonces no sabemos cuántos pasos dio, pero se metió por lo menos de los 12 discípulos, fue el uno que lo intentó, que fue arrojado, que intentó caminar sobre las aguas, o sea, en fe. Pero ¿qué pasa? Igualito lo de Pedro. No empezamos a ver las circunstancias, lo que dicen las noticias, lo que dice tal cosa, lo que dice mi papá, mi amigo, mi hermano, y nos roban la fe y nos hundimos. En medio de las situaciones difíciles y adversas, en contraste con Abraham, que Abraham, ¿qué dice? Fue en esperanza contra esperanza. Le dijeron que de 80 años que iba a tener un hijo, unos dicen que 20 o 25 años, a mí me da 20, a los 100 años tiene un hijo. Perseveró en la fe, en su promesa. La promesa era como la promesa era como, ¿qué es una promesa? Como un cheque en blanco, como una escritura o no. Usted verá si la recibió, como si le dieran a uno una escritura, un cheque en blanco y usted lo bota. ¿Qué hace con esa? Y eso no hacemos nosotros. Nos hundimos con una fe que duda. Entonces esas secciones tienen que, una situación, por ejemplo, entonces dice, y cuando pida, no pida con fe. Sigue ahí en el 5 en adelante, Beatriz, por favor, que estás ahí cerquita. Pues yo lo tengo aquí, pero si necesita sabiduría, pídasela a Dios. Cuando se la pidan, asegúrese de que su fe sea solamente en Dios y no dude. Una persona que duda tiene la realidad dividida y es tan inestable como una ola de mar que el viento arrastra y empuja de un lado para otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Deme un momentico esto. Mire, Dios nos está analizando cómo nos comportamos en medio de la prueba. Él lo ve todo. Por eso dice, alégrese, tengan buena actitud en cómo reaccionamos frente a las circunstancias cuando estamos bajo presión. Recuerde que el limón se le sabe el zumo, es cuando se oprime. A la persona cuando está bajo presión es cuando sale el carácter, cuando sale lo que hay en su mente, en su alma y en su corazón, ¿o no? Usted ve una persona muy culta, y está bajo presión y ahí se le sale todo lo que realmente es. Cuando estamos bajo esas situaciones realmente es que mostramos la firmeza de nuestro carácter en aceptación de que solo con Dios tenemos control de nuestras emociones, de nuestro carácter. Él moldea nuestro carácter. Entonces me encanta como lo dice esta versión. Si necesitan sabiduría, pídansela al Dios que es generoso en gran manera. El generoso Dios te la dará y no te reprenderá al pedirla. Ahí dice que sin reproche. ¿Usted cree que Dios frente a cualquier situación, por pequeña o clave que sea, si necesita sabiduría, dile que está al lado, vale así. Si necesita sabiduría, hágale así. Pídasela a Dios. Él no lo regaña. Él no lo va a reprochar. Él no dice, usted está pidiendo sabiduría para abogada. No, para usted es algo importante. Para usted es algo necesario. Para saber cómo hago. Y no solo se refiere a adquirir conocimiento, sino a la capacidad de tomar decisiones, de saber discernir, de saber maniobrar, de saber qué hago, qué no hago, cómo conviene, cómo tomo decisiones. Hay veces me veo enfrentada. Vuelvo y hago ese ejemplo. Yo me veo en lo natural hasta aquí, necesito ir a lo sobrenatural. Yo en lo humano me limito, necesito ir a lo divino.
como subir escalones. Yo en mi necesidad ir a la sobreabundancia de Dios, en mi escasez, o sea, necesito acudir ¿a quién? Al Omnipotente. Pero no solo se refiere a eso, sino que la fe produce ¿qué? Paciencia frente a las circunstancias difíciles. Esas abuelas tan tesas, ¿cierto? Que tenían 10 y 15 hijos, esa paciencia que tenían. Pues nosotros no nos aguantamos nada. Yo tengo un combo de amigas separadas todas porque no se aguantaban ni una cosa ni la otra. En cambio esas abuelas, esa sabiduría, ese familión, y como ese aguante, y es que es aguante. La columna, vea, la fe es esto, un aguante para saber. No creas, hay unas que no. Hay unas que eran guapas. Mire lo que dice aquí, sabias y prudentes frente a todas las circunstancias, por difíciles que sean. Sabias y prudentes. ¿Se acuerda que prudente? A mí me encantaba esa palabra que dice rectos, justos y honestos delante de Dios. Se pide que la sabiduría de Dios en las pruebas más difíciles, en los momentos difíciles, el enemigo lo quiere uno envolver y engañar y desanimar. Él vino para hurtar, para matar, para destruir. Y más Dios vino a darnos vida y vida abundancia. En medio de la prueba, el enemigo lo quiere a uno confundir y sacar del propósito. Cuando uno está en la disciplina, se acuerda que les expliqué en el Salmo 23, mi vara y mi callado te infundirán ¿qué? Aliento, confianza. Por aquí no es, por aquí no es, por aquí vaya, por aquí. Lo dirige hacia los mejores pastos, hacia donde está la abundancia. Sí lo están haciendo. Se los he mandado todos los días. Repase lo que ahí está. He recibido 5 sorpresas hermosas, que son las 14 llaves de la bendición y de la prosperidad. Si no lo creen, se lo estoy dando paso por paso. 14 llaves de bendición, lo voy a mandar para que lo tenga. Muy bien. Salmo 23, y les di el pastel de todos los días, y escuchen la oración que complementa. Sabiduría, decisiones sabias, prudentes, continuo, con sabiduría, con situaciones, en las situaciones más complejas, que sus hijos notemos que pasamos aprobados en estas condiciones, como con la vara del Señor. Bueno, conclusiones, vamos a ver unas conclusiones aquí rápidamente. ¿Qué sirve la sabiduría de Dios? Oiga, es que práctica. Obre así, váyase por aquí, ante tal situación, pídame la sabiduría. Yo le digo cómo orar con su hijo, con su esposo, con su papá, con su salud. Ahí está todo. Pero tiene que conocer la palabra. Divina, asistida de lo alto, porque la sabiduría humana no me ha servido para nada y la hemos embarrado y necesitamos una sabiduría asistida a la imagen de Cristo. ¿Qué haría Jesús con misericordia en una situación y en situaciones hasta cuando era mi misericordia? Pero Dios tiene un proceso con cada uno. Cuando dice aquí, cuando la necesite, que la pida con fe y no dude en su corazón. Pida con fe y sin dudar, porque el que duda es como la onda del mar que revienta y va. Tiene la mente dividida, el corazón dividido, las decisiones divididas, la lealtad dividida. Usted cree en el diablo y quiere en Dios. O sea, escoja la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoja, Dios lo pone a uno a escoger, elige en quién creer. Cuando yo no le creo a Dios, estoy creyendo más en el enemigo. Estoy creyendo más en el diablo, no. Imagine que dice el Señor aquí. Cuando pida, entonces, no, es que si Dios creo para una cosa y entonces dudo y entonces después ¿qué? Entonces no, ¿qué? No avanza. No, ¿cómo le parece? Porque no permanece en el Señor. Si permanecéis en mí, oiga pues, la lealtad, la mente, el corazón dividido. ¿Y qué dice el Señor? No piense que el Señor hará ninguna cosa por él. Esta es la sentencia más tremenda. Cuando dudamos, y todos dudamos, no vivimos. Si tuviéramos esa fe certera, aquí por hoy yo digo que yo me erizo con esto. Si no es una fe probada en medio de las circunstancias, como la onda del mar que se revienta y se devuelve y nada logra. No piense que Dios podrá hacer ninguna cosa por usted, porque ¿sabe qué? Porque Dios dijo
y yo vengo orando por cada situación de cada una para no dudar, porque dice, pida constantemente, fervientemente por lo que necesita. Pero un día pedimos una cosa, otro día otra, otro día otra. ¿Qué es lo que quiere, mijito? Dígame concretamente qué es lo que quiere. Específicamente, por eso yo le dije al Señor, Señor, ¿qué hacer frente a esas situaciones que parece que no tienen respuesta? Y les he dicho a varios. Y me dijo, entonces me llevó a Daniel. Daniel, un hombre de fe, que fue el ejemplo de Babilonia, que asesoró 5 reyes de Persia, de Grecia y de Persia, de Babilonia. 7 reyes asesoró él, y sin embargo le pidió a Dios oración. Escuchen, y le pidió revelación. Y dice, desde el primer día que oraste, yo escuché tu oración. Pero había una nube de opresión que impedía que la respuesta llegara. Entonces Daniel oró 7, 14, 21 días hasta alcanzar la respuesta. Después Dios me llevó ante la viuda, ante el juez injusto. Hágame justicia ante un juez injusto. Y entonces dice Jesús, así hagan ustedes, oren hasta alcanzar la respuesta. Porque si no la fe se aborta. Abortan todas las peticiones y abortan el milagro. Y a uno ve donde estuvo 40 días para ver la gloria de Dios. El que le dio el arca del pacto que David la llevó a su casa. Una fe viva que soporta la tentación. Y segundo, una fe viva que supera la tentación. Diga, Dios no me pone, dígalo, una tentación y una prueba mayor que la que yo pueda sobrellevar. Entonces Dios no nos pone, el enemigo es el que nos pone a prueba. Dios no nos da las pruebas, las permite por nuestra necesidad o nuestra incredulidad. Bueno, segundo, una fe viva que necesita ser probada en medio de las dificultades y que salga aprobada. Esa es conclusión. No ver las dificultades como problemas, sino como voy a solucionarlas asistido por la sabiduría. No ver como dificultades, sino oportunidades. Recuerde que las crisis, ponga la palabra crisis, a las 2 S póngale palito y se convierte en pesos en prosperidad. Pero les voy a decir el último consejo. Nosotros no podemos llegar a Dios como usted llega a un banquete o a un buffet. Esto me gusta, esto me agrada y esto no me gusta. Y a llenarse como quien dice, y así está la gente. Fabiola, cuando teníamos el grupo que llegaban 200, 250 personas, no había invitación, no había nada, y ahora según el tema voy. Si me interesa y si no, no. Voy, pero porque tengo una situación. Entonces, como para recibir y engordarse uno espiritualmente, pero sí ha tomado provecho de eso. Un banquete donde le ponen un buffet 7 carnes, 7 opciones de cosas, y usted escoge. Escoja. Hay otro tanto aumento, hay tanto alimento en lo espiritual, en la palabra, que creemos que yo tomo la palabra como parcialmente. Dígalo conmigo, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para aplicar. O sea, toda la palabra viene con eso. O también nos toca como si estuviéramos en un partido de tenis o básquetbol o de fútbol. No, esa bola no es para mí. Déjela que el otro la chute, más o menos. Cuando hay una exhortación, no, eso no es para mí. Toda la palabra nos exhorta, nos edifica y nos consuela. Que es el ejemplo de Job, o como ya les explico, como un partido. Entonces quiero orar al final. Señor, tú nos exhortas, digámosle, Señor, que necesitamos sabiduría asistida de lo alto y de manera especial cuando nos hallamos en dificultades, en diversas pruebas, en malas noticias. Ahí es cuando necesitamos acudir a ti, al Omnipotente, con una sabiduría divina que es práctica, que es asistida, que es revelada y que es como Cristo Jesús vivió para llamarnos genuinamente cristianos. Deme un minuto. Usted levante la mano quienes quieren que empecemos el año con estos 5 capítulos de Santiago, pero hay que tener una disciplina y un compromiso
para hacer este examen. ¿Lo hacemos? Le digo que es el examen final, que es la síntesis, que es lo condensado de la palabra. Imagine, el que vivió toda la vida con Jesús no puede hacer un resumen. Les he dicho que los que dominan un conocimiento lo encapsulan. Los proverbios son sabiduría encapsulada. Nueces duras de quebrar. Y esto es el Santiago. Exhorta, con autoridad edifica, pero consuela y da la solución. La sabiduría asistida de Dios. Que Dios los bendiga. Recibamos el amén. Y yo quiero, aunque lo hice, ungirlos con esa sabiduría.